Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la Aldea Global. En las elecciones del pasado domingo en Alemania, un certamen clave en Europa, sobre todo por el hecho de que Alemania es la locomotora de Europa, es la economía más fuerte de Europa. La Unión Cristiano-Demócrata que preside la canciller Angela Merkel ganó las elecciones con alrededor de un tercio de los votos. Sin embargo, la ultraderecha alcanzó su mayor votación desde mediados de los años 50, después de la Segunda Guerra, y entró al Parlamento alemán. Y este es un hecho que indiscutiblemente es relevante dentro del marco del avance de las fuerzas de ultraderecha en Europa. Y de los 631 escaños del Bundestag, el Parlamento Federal Alemán, desde la creación de la República Federal de Alemania, la RFA, en 1949, el Bundestag se ha renovado en 18 ocasiones, con independencia de las inclinaciones a izquierda y derecha. En la historia de Alemania se consolidó desde el principio una constante. Los gobiernos alemanes solo entienden de coaliciones. Desde los 25 gabinetes que han ejercido en los últimos 68 años, solo uno no estuvo integrado por una coalición postelectoral. En el caso actual no es una excepción. Esta es una fotografía reciente del país más rico de Europa, marcada por numerosos pactos entre fuerzas opositoras. El primer canciller tras la guerra, Konrad Adenauer, inaugura la República Federal Alemana en una etapa marcada por la hegemonía de los partidos de la Unión Demócrata Cristiana, aunque con apoyos de otras fuerzas en 6 de sus 7 mandatos. En esta época inicial, la República Federal de Alemania experimenta un gran crecimiento. Es lo que se ha denominado el milagro económico alemán. La Alemania entra en la OTAN en 1955. La República Democrática Alemana, RDA, se sumará al Pacto de Varsovia un año después. Esta es la República Democrática Alemana, la parte comunista, ¿no? Y sella heridas de la Segunda Guerra Mundial con sus vecinos europeos, con la formación y la fundación de la Cooperación Económica Europea en 1947. En Berlín, el levantamiento del muro en 1961 separará durante muchos años los distritos occidentales del Mitte, controlado por los soviéticos, y que posteriormente en 1989 pues se derrumba. El último gabinete de los democristianos de la CDU, que es la Unión Demócrata Cristiana, nace de una gran coalición con sus adversarios socialdemócratas del SPD. El SPD de Willy Brandt, ex ministro de Asuntos Exteriores y ex vicecanciller en el anterior gobierno, gana las elecciones en 1969. Willy Brandt sumará 2 mandatos, siempre con el apoyo de los liberales, un partido presente en 17 de los 25 ejecutivos de la República Federal Alemana y luego de las Alemanias reunificadas, cuya ceremonia de reunificación fue el 3 de octubre de 1990, celebrada en el edificio del Reichstag. Con los socialdemócratas se produce un giro al este y un acercamiento de la política de la Alemania Federal al bloque soviético y a la República Democrática Alemana, tras conocerse un caso de espionaje para los soviéticos de uno de sus asistentes. Willy Brandt dimite como canciller. Suceden brevemente Scheel y después Helmut Schmidt, que encadenarán 3 mandatos, siempre con la muleta de los liberales.
En 1973, la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana entran en la Organización de Naciones Unidas. Las elecciones de 1982 aupan al poder al democristiano Helmut Kohl, que permanecerá 16 años en la Cancillería y renovará 5 veces su mandato. 2 hitos marcan la década de los 80. El encuentro en 1987 con el líder de la RDA, la República Democrática Alemana, Erich Honecker, y sobre todo la caída del muro de Berlín en 1989. Ambos preceden primero a las únicas elecciones libres de la República Democrática Alemana y el 3 de octubre de 1990 a la reunificación de Alemania. En 1994 las tropas soviéticas dejan Berlín tras 49 años después de su llegada. En el 1998 una victoria del Partido Socialdemócrata Alemán acaba con el mandato más largo de un canciller en la historia del país. El socialdemócrata Gerhard Schröder, apoyado en coalición por los verdes, llega al poder en 1998. 3 años más tarde supera una moción de confianza tras aprobarse el despliegue de tropas en Afganistán, el mayor país en el extranjero desde la Segunda Guerra Mundial. El fin del marco alemán y la entrada del euro llegan al mismo año en que se renueva en el poder la coalición gubernamental en el año 2002. A partir del 2004, las reformas laborales impulsan manifestaciones contra el Ejecutivo que le infligen un gran desgaste. En noviembre del 2005, resulta elegida la primera canciller mujer de la historia de Alemania, Angela Merkel, de la Unión Democristiana, y se coaliga con los socialdemócratas del SPD en su primer y tercer mandato y se apoya en los liberales en el segundo. Pero el paro marca mínimos al poco de su llegada al poder, pero en 2008 el país entra en recesión, con la gran recesión 2008-2009 a nivel global. La crisis de Grecia y el euro marcan buena parte de la agenda política a la que se suma a partir del año 2013 el problema en los inmigrantes y recientemente el yihadismo terrorista en territorio alemán. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, Cita Cultural.